En Hollywood, los rostros son fortunas, y cuando la búsqueda de la perfección se vuelve obsesiva, la belleza se convierte en una carga. Estos actores que en su día fueron aclamados, persiguieron la juventud solo para perder los rasgos que los convirtieron en iconos. Desde pequeños retoques que salieron mal hasta transformaciones completas que acabaron con sus carreras. Estos son los rostros que la fama no pudo proteger del bisturí del cirujano. Courteney Cox. La estrella más conocida por Friends representó la belleza natural en los años 90. Sus expresiones vivaces y su agudo sentido del humor la convirtieron en uno de los rostros más queridos de la televisión. A medida que pasó de la fama de las comedias de situación al cine y la producción, la presión por mantenerse joven se intensificó. Hollywood rara vez perdona el envejecimiento visible, especialmente en el caso de las mujeres que basan su atractivo en el encanto natural. En 2013, comenzaron a surgir especulaciones sobre el uso de rellenos, tratamientos con láser y Botox, cuando apareció con el rostro hinchado. Al principio, los cambios fueron sutiles, con una piel más suave y mejillas más altas. Con el tiempo, las mejoras se acumularon, sustituyendo gradualmente los rasgos que la hacían tan expresiva. En 2023, admitió que la presión por competir con estrellas más jóvenes y el constante escrutinio de la industria la empujaron a una corrección excesiva. Describió cómo los pequeños procedimientos se acumularon hasta que ya no pudo reconocer su reflejo. Comenzó a hablar públicamente sobre aceptar la edad como parte de la vida en lugar de algo que hay que borrar. Y mientras que la historia de Courteney mostraba cómo la fama puede nublar la conciencia de uno mismo, la siguiente actriz revela lo que sucede cuando la presión por mantenerse perfecta consume toda una identidad. Melanie Griffith. Hija de la actriz Tippi Hedren y de una familia del glamour de Hollywood, creció rodeada de belleza, fama y atención constante. Su papel revelación en Working Girl la convirtió en uno de los rostros más adorados de finales de los años 80. Desprendía un aura de vulnerabilidad mezclada con confianza que el público encontraba magnética. Sin embargo, con el paso de los años, ese mismo foco de atención se convirtió en un espejo del que ya no podía escapar. En 2012, la apariencia de Melanie comenzó a cambiar notablemente. Los informes de estilistas y colegas sugerían un largo historial de mejoras cosméticas que incluían rellenos labiales, estiramientos faciales y tratamientos químicos. Al principio, estas decisiones parecían intentos de mantenerse lista para las cámaras. Sin embargo, con el tiempo, los procedimientos se acumularon, dando a su rostro un aspecto tirante y desigual que distaba mucho de su elegancia natural. Melanie reveló más tarde que el constante escrutinio y los comentarios le hicieron darse cuenta de lo lejos que había llegado. Admitió sentirse dolida cuando veía fotos de sí misma y no reconocía a la mujer que aparecía en ellas. Describió la experiencia como una llamada de atención. Decidida a cambiar, dejó de someterse a la mayoría de los procedimientos y dejó que su envejecimiento natural se manifestara. Su decisión sorprendió a muchos en la industria, donde la negación es más común que la admisión. Y mientras Melanie encontró la redención a través de la honestidad, la siguiente estrella desapareció de la vista del público, ya que su transformación se volvió demasiado dolorosa para los ojos del público. Lara Flynn Boyle. La actriz que saltó a la fama gracias a Twin Peaks y The Practice fue conocida en su día por sus pómulos esculpidos y su marcada presencia en la pantalla. En los años 90, se convirtió en un símbolo de belleza misteriosa, con un rostro definido por la elegancia y la sutileza más que por el glamour. Sin embargo, a medida que crecía su fama, también lo hacía la presión por conservar su juventud en una industria que trata el envejecimiento como un defecto. Alrededor de 2012 y 2013, su aspecto alterado se hizo visible. La mujer que antes era reconocida por su gracia natural, comenzó a mostrar signos de uso excesivo de rellenos, Botox y posibles mejoras reconstructivas. Las fotografías revelaban una hinchazón pronunciada alrededor de las mejillas, labios desiguales y una tensión que hacía que sus expresiones parecieran congeladas. Los periodistas comenzaron a presentarla como otra víctima de la obsesión de Hollywood por la perfección. Sus escasas apariciones públicas alimentaron las especulaciones sobre problemas de salud y complicaciones quirúrgicas. Cada foto se convertía en titular. La industria que antes celebraba su elegancia, ahora diseccionaba cada centímetro de sus rasgos. Y aunque la retirada de Lara de Hollywood se debió al escrutinio público, la siguiente historia se centra en un artista que se enfrentó al mismo juicio bajo un foco del que nunca pudo escapar. Carrot Top.
El comediante, famoso por su pelirrojo fuego y su exagerada personalidad en el escenario, se convirtió en una de las figuras más reconocibles de la comedia estadounidense durante los años 90. Conocido por sus actuaciones llenas de energía y su humor basado en accesorios, construyó una carrera basada en la autodesprecio y el espectáculo. Con el paso de los años y el aumento de su residencia en Las Vegas, el público se dio cuenta de que su actuación no era lo único que estaba cambiando. A mediados de la década de 2000, la apariencia de Scott había cambiado drásticamente. Su rostro, antes juvenil, parecía hinchado e inmóvil, su piel inusualmente tensa y sus rasgos mucho más marcados que antes. Las especulaciones públicas giraban en torno a una posible cirugía estética, incluyendo implantes en las mejillas, rellenos y tratamientos con láser. Aunque él negaba constantemente haberse sometido al bisturí, las fotos contaban una historia diferente. El cambio fue especialmente llamativo porque Carrot Top había construido una marca basada en la exageración y el humor. La transformación pareció difuminar la línea entre su personaje en el escenario y su identidad real. En lugar de controlar su imagen, se convirtió en un ejemplo de lo rápido que ésta puede escapar al control en una cultura obsesionada con las apariencias. Y aunque la comedia magnificó el cambio de Carrot Top, la siguiente transformación fue la de una actriz que en su día fue admirada por su sencillez natural: Daryl Hannah. La actriz que cautivó al público en Splash y Blade Runner fue en su día la encarnación de la belleza natural. Su alta estatura, sus rasgos suaves y su presencia tranquila le conferían una cualidad sobrenatural que pocas actrices podían igualar. En los años 80 y 90, fue aclamada como el tipo de mujer que no necesitaba los retoques de Hollywood para llamar la atención. A principios de la década de 2000, la apariencia de Daryl había cambiado notablemente. Los fans comenzaron a comentar la hinchazón de sus mejillas, la rigidez de su labio superior y la pérdida de expresión que contrastaba con sus papeles anteriores. Surgieron especulaciones sobre el uso de rellenos y botox, aunque ella evitó confirmar los detalles. Las fotos de los paparazzi magnificaron cada ángulo, e Internet la presentó como otra víctima de la trampa de la perfección de Hollywood. La reacción afectó a su reputación. Los directores de casting, que antes estaban deseosos de trabajar con ella, empezaron a dudar. Los rumores sobre su inseguridad y sus operaciones la persiguieron en las entrevistas, donde las preguntas sobre su trabajo fueron sustituidas por especulaciones sobre su rostro. Años más tarde, en un momento de tranquilidad, admitió que le resultaba doloroso ser objeto de tanto escrutinio y calificó de cruel que el envejecimiento natural o imperfecto se hubiera convertido en algo inaceptable. Y mientras que la tranquila retirada de Daryl reflejaba resistencia, el siguiente caso vino de una leyenda cuya búsqueda de la juventud se convirtió en uno de los más tristes remordimientos de la música: Kenny Rogers. La leyenda del country, cuya cálida sonrisa y voz grave lo convirtieron en un icono mundial, fue admirado no solo por su música, sino también por su presencia amable y cercana. Canciones como The Gambler y Lady lo convirtieron en un nombre familiar para todas las generaciones. Su encanto residía en su autenticidad, una cualidad que hacía que sus fans sintieran que realmente lo conocían. Sin embargo, en sus últimos años, ese rostro familiar comenzó a cambiar de una manera que nadie esperaba. Comenzó a someterse a esas intervenciones en los años 80 y, en 2011, su aspecto había cambiado drásticamente. Sus ojos, antes suaves y expresivos, parecían estirados y desiguales. La piel que los rodeaba parecía demasiado tensa, lo que le daba una expresión de sorpresa que ya no encajaba con su personalidad amable. Aumentaron las especulaciones sobre múltiples cirugías estéticas, especialmente un lifting de párpados que dejó consecuencias duraderas. Kenny acabó admitiendo que se arrepentía de su decisión. En entrevistas, explicó que se había sometido a una intervención estética para parecer más joven ante su pareja y sus fans, confiando en el consejo del cirujano. Confesó que la intervención había ido más allá de lo previsto, tensando tanto su piel que había perdido su movimiento natural. Y mientras que la franqueza de Kenny humanizó su historia, la siguiente icono aceptó sus cambios sin disculparse, convirtiendo su rostro en una marca que desafiaba al tiempo. Cher. La cantante y actriz que ha redefinido la cultura pop durante más de 5 décadas, construyó su imperio sobre la transformación. Su voz, su estilo y su capacidad de reinvención la mantuvieron en el centro del mundo del espectáculo
mucho después de que la mayoría de sus compañeros desaparecieran. Desde su ascenso con Sonny Bono en los años 60 hasta sus triunfos como actriz en Moonstruck, Cher se hizo famosa por el control que ejercía sobre su imagen, su música y su carrera. Cher comenzó a someterse a procedimientos de belleza en los años 80 y a principios de la década de 2010, su apariencia se había convertido en un tema frecuente de conversación. Aunque Cher rara vez confirmaba detalles específicos, nunca negó haber recurrido a procedimientos cosméticos y dijo famosamente que no veía razón para ocultarlo. «Si quiero ponerme las tetas en la espalda, es asunto mío y de nadie más», dijo una vez con su característico humor. Sin embargo, su franqueza no detuvo las críticas. Cada aparición pública desencadenaba especulaciones. Los fans debatían si su piel parecía demasiado suave para su edad, si sus expresiones se habían vuelto limitadas, o si su eterna juventud había cruzado la línea de lo artificial. La misma audacia que una vez la hizo imparable, ahora alimentaba el escrutinio. Los comentaristas se preguntaban si la reina de la reinvención había ido demasiado lejos. Y mientras que la reinvención de Cher convirtió el control en arte, los sutiles cambios del siguiente actor hicieron que los fans se preguntaran qué exige Hollywood incluso a sus hombres más respetados. Ray Liotta. El actor que ofreció una de las interpretaciones más emblemáticas del cine en Goodfellas fue admirado en su día por sus rasgos afilados y masculinos y sus penetrantes ojos azules. Su aspecto rudo definía sus papeles, dándole la presencia de un hombre que transmitía tanto encanto como peligro. A lo largo de los 90 y principios de los 2000, fue el rostro de la intensidad en Hollywood. Sin embargo, a finales de la década de 2010, ese rostro familiar comenzó a cambiar de una manera que inquietó a los fans. Pronto la gente notó una hinchazón en sus mejillas, una tez más suave y una pérdida de la textura ruda que antes lo hacía tan magnético. Las especulaciones no se hicieron esperar. Los cirujanos que analizaron las fotos sugirieron el uso de rellenos, botox y posibles procedimientos de estiramiento facial. Los cambios suavizaron su expresión, antes feroz, pero también hicieron que sus rasgos parecieran pesados y distorsionados. No era algo extremo, pero era lo suficientemente visible como para alterar la percepción que el público tenía de él. En los años previos a su muerte, siguió trabajando sin descanso, pero las conversaciones a su alrededor a menudo incluían comentarios sobre su aspecto alterado. Esa fijación decía más de la cultura que de él mismo. Los fans recordaban su rostro anterior como parte de su leyenda, relacionándolo con el poder bruto de Goodfellas y Field of Dreams. La versión posterior, aunque seguía siendo reconocible, mostraba rastros de presión y fatiga que ninguna cámara podía ocultar. Y mientras que el silencio de Ray reflejaba una tranquila incomodidad, la siguiente figura nunca ocultó la suya, convirtiendo cada cambio en otro capítulo de caos público. Courtney Love. La líder de Hole y viuda de Kurt Cobain construyó su imagen sobre la rebeldía. En los 90 encarnó el caos, la belleza y la ira en una sola persona, desafiando todas las reglas que Hollywood y la industria musical intentaban imponer. Su aspecto salvaje y su emoción cruda la convirtieron en un icono del grunge. Sin embargo, con el paso de los años, ese mismo desafío que la hacía tan magnética comenzó a reflejarse en su rostro de más de una forma. A mediados de la década de 2010, la apariencia de Courtney había cambiado lo suficiente como para despertar constantes especulaciones. Sus labios parecían demasiado rellenos, sus mejillas más redondeadas y sus ojos ligeramente estirados. Algunos cirujanos plásticos que revisaron sus fotos públicas señalaron múltiples procedimientos, incluyendo rinoplastia, aumento de labios y posible injerto de grasa facial. Cada alteración mermó la autenticidad imprudente que una vez la hizo intocable. Courtney nunca negó haber experimentado con su aspecto. En entrevistas admitió haberse sometido a intervenciones, pero insistió en que no estaba obsesionada. Lo llamó mantenimiento, aunque muchos fans consideraron que la transformación había ido más allá. La mujer que una vez se burló de la vanidad de Hollywood se había unido a la misma cultura que solía atacar. Era una contradicción que fascinaba y entristecía a las personas que habían seguido su trayectoria, desde los clubes punk hasta las alfombras rojas. Y mientras la rebeldía de Courtney chocaba con la vulnerabilidad,
La siguiente transformación vino de otro icono del rock que luchó contra el tiempo con la misma furia que una vez dirigió contra el mundo: Axl Rose. El líder de Guns N' Roses fue en su día el rostro de la rebeldía en la música rock. Sus apasionadas actuaciones, su mirada penetrante y sus rasgos angulosos lo convirtieron en un símbolo de energía pura y salvaje. A finales de los años 80 y principios de los 90, su presencia definió toda una época. No parecía pulido ni comedido, sino lleno de vida. A principios de la década de 2010, los fans notaron cambios evidentes en su aspecto. Sus mejillas parecían más llenas, su mandíbula más suave y sus ojos, antes tan penetrantes, estaban rodeados de piel tensada. Los analistas especularon sobre rellenos cosméticos, cirugía de párpados y contorno facial. El resultado fue un rostro que parecía a la vez familiar y extraño. El hombre que una vez se burló del conformismo ahora parecía haberse sometido a él. El propio Axl rara vez abordaba el tema. Siempre había sido reservado, dejando que sus actuaciones hablaran por él. Pero, en silencio, la transformación hablaba más alto. El intrépido artista que una vez desafió todas las reglas de la industria musical había seguido, quizás sin saberlo, una de las más antiguas: hacer lo que fuera necesario para mantenerse joven. Con el tiempo, la conversación pasó de la crítica a la reflexión. Los espectadores comenzaron a reconocer cómo la fama intensa puede distorsionar la percepción, cómo la presión por mantener una imagen familiar puede llevar incluso a los artistas más atrevidos a buscar soluciones artificiales. Axl Rose se convirtió en un ejemplo de cómo la rebeldía puede coexistir con la inseguridad, de cómo un hombre que una vez se burló de la vanidad podía seguir siendo víctima de ella. Hoy en día, sigue de gira con Guns N' Roses, desplegando la misma energía que forjó su leyenda. Su voz sigue siendo inconfundible, aunque suavizada por el paso del tiempo. El cambio en su rostro ya no eclipsa su talento, sino que sirve como un silencioso recordatorio de que ni siquiera las estrellas del rock pueden escapar del peso de su propio mito. Gracias por vernos. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para no perderte nuestro próximo video. Cada rostro de Hollywood cuenta una historia, y estos nos recuerdan que la perfección siempre tiene un precio. Nos vemos en el próximo video.